Hola, gente de mente. Les voy a comentar que estoy un poquito triste. Quise aprovechar, no sé, unos minutitos para hacer catarsis porque últimamente me han hecho enojar mucho los comités de ética en investigación, que les revisan a ustedes los protocolos. Y no entiendo por qué siguen con las mismas ondas como de no saber distinguir entre conceptos muy básicos. Entiendo que son investigadores biomédicos o investigadores en otras áreas que no son epidemiológicas, pero entonces, pues a mí me gustaría como que se pusieran a leer un poquito más de epidemiología, cuando menos. Em, si están revisando este tipo de protocolos, necesitan saber qué onda con algunos conceptos muy básicos. Y me damos coraje porque las revisiones se las regresan así como de muérete, casi así de que no mereces haber nacido porque no sabes utilizar un tamaño de muestra y esto tiene que tener tamaño de muestra. A ver, señores, estamos mandando protocolos, los pongo en contexto. Estamos mandando protocolos que intentan buscar una prevalencia, por ejemplo. Y los estudios de prevalencia tienen la característica de ser estudios descriptivos. Por lo tanto, el tipo de estudios descriptivos no tiene forzosamente que llevar una hipótesis de trabajo. De hecho, la gran mayoría de los estudios descriptivos no tienen una hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque son estudios exploratorios. Son estudios donde yo no sé cuál es la frecuencia del fenómeno que yo estoy buscando y la voy a ir a explorar y voy a ir a buscar y voy a ir a decir, la prevalencia de Guillain-Barré fue esta, la prevalencia de hipertensión fue esta. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros no conocemos cuál es la frecuencia de ese fenómeno de estudio en la población, no hago una hipótesis. Las hipótesis las establezco cuando mi pregunta de investigación tiende al diseño analítico. Es decir, un diseño analítico es aquel que intenta contrastar dos grupos, ya sea poblacionales, etarios, dos enfermedades, dos tratamientos, etcétera, y hacer un contraste entre estas variables, hombres contra mujeres, niños contra niñas, niños contra ancianos, etcétera. Ahí es cuando nosotros establecemos una hipótesis de trabajo. Primer punto. Entonces era eso. Luego, mandamos estudios donde intentamos nosotros describir un fenómeno que se presenta de manera esporádica, como un problema infeccioso o como un evento obstétrico, por ejemplo, donde ya hemos dicho en anteriores ocasiones que la medida más correcta para expresar este tipo de fenómenos es la incidencia. ¿Por qué? Imagínense ustedes que yo quiero hacer un estudio para describir en una población las fracturas de pilón tibial que hubo el año pasado. Cuando yo describo la aparición de fracturas de pilón tibial, estoy hablando de un fenómeno que a través del tiempo se fue dando. Es decir, en enero a lo mejor había 15 y luego en febrero hubo 10. Todos estos casos nuevos y se fueron sumando, ¿sí? Como todos estos son casos nuevos y se van apareciendo a través de una línea temporal, estamos hablando de un estudio longitudinal de incidencias con casos nuevos. Por lo tanto, en este tipo de diseños, bueno, regularmente no establecemos un tamaño muestral, puesto que trabajamos con el total de la población expuesta y luego vamos observando el fenómeno como va apareciendo. Y otro, como yo observo este fenómeno que no existía y a través del tiempo va existiendo, o sea, vamos dando seguimiento a una cohorte, yo puedo hacerlo de manera retrospectiva, o sea, reconstruyéndolo, o de manera prospectiva. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque en algunos de estos estudios, los miembros de los comités nos han puesto comentarios como de que esto no puede ser un estudio de incidencias y mi razón es que tu estudio
es retrospectivo. Eso debe de ser prevalencias. O como estás midiendo el fenómeno a través del tiempo, debe de ser una prevalencia. Y otra más. Tú debes de hacer una prevalencia porque estás describiendo una frecuencia de un fenómeno a través del tiempo. ¿Qué contestamos a eso? Pónganse a estudiar fenómenos epidemiológicos. Y dos, pónganse a estudiar la diferencia entre una prevalencia y una incidencia. Una prevalencia es la totalidad de casos presentados de una manera puntual. Es decir, yo quiero saber cuántas fracturas de pilón tibial hay en el año 2023. Voy a contar a todas las personas que tienen una fractura, ya sea en consolidación, ya sea una fractura nueva, ya sea que se fracturó en tiempos pasados. Todas las personas que en este momento cuentan con una fractura de pilón tibial, las va a meter en ese saquito. Sin embargo, todos los casos nuevos de fracturas van a ser un fenómeno medible que se llama incidencia. La prevalencia la utilizamos, ya se los voy a contar bonito. La prevalencia la utilizamos para medir casos donde normalmente la enfermedad es crónica y los puedo cuantificar de manera tal que el tiempo no me va a alterar el diagnóstico. Es decir, yo tengo una población de personas con diabetes. Hoy tienen diabetes, mañana van a tener diabetes y hasta que se mueran van a tener diabetes, porque esto es una enfermedad que se controla. Y esas personas que existen hoy y las mido en 2023, puedo volver a medirlas en 2024 y van a seguir siendo diabéticas. Pero si yo las junto en el mismo costalito que las que me debuten en 2024, este costalito se va a ir llenando de personas que ya estaban diagnosticadas y que se diagnosticaron de nuevo. En este costal están personas que me representan una prevalencia. La prevalencia va a depender de las personas que mueran, de las personas que nazcan, de las personas que migren. Así va a girar la prevalencia. La incidencia no. La prevalencia es una medición puntual. Hoy o en este año, ¿cuántos en total hay? Todos los que haya. La incidencia no. La incidencia es una medida de periodo. En este tiempo, en todo 2023, ¿cuántos casos nuevos de diabetes hubo? Yo pensé que no estaba grabando. ¿Cuántos casos nuevos de diabetes hubo? Entonces voy a contar. Hubo 14 en enero, 15 en febrero, 16 en marzo, ¿sí? Todos estos casos son casos nuevos. Y yo voy a ver el comportamiento a través del tiempo de una enfermedad, porque quien se enfermó hoy probablemente no esté enfermo mañana. Entonces, por ejemplo, para enfermedades infectocontagiosas o para enfermedades que son urgencias como una preeclampsia o como un desprendimiento de placenta acreta, vamos, lo cuantificamos, pero la mujer no se queda en ese estado permanentemente, o la persona no se queda permanentemente con COVID, o no se queda permanentemente con una infección de vías urinarias. Debutó, se curó y solo son casos nuevos. No tiene ningún caso medir una prevalencia, porque lo que se enfermó en enero, en marzo ya no está enfermo. Entonces, si yo mido en marzo yo no puedo contar este caso que se enfermó en enero porque ya no está enfermo. Entonces, en este periodo anual voy a medir incidencias, que son el número de casos nuevos dividido entre la población en riesgo. Diferente a la prevalencia, donde yo tengo un enfermo en enero y en febrero y en marzo, y cuando yo los mido en diciembre, todos estos están enfermos todavía en diciembre. Por lo tanto, puedo yo trabajar con esas cifras y por lo tanto puedo yo tomar una decisión en políticas de salud a partir de estas cifras. Diferencias entre incidencias y prevalencias. ¿Queda claro? Y no me queda claro por qué
si uno les habla bonito en todos los videos, porque ustedes tienen que desquitarse con los alumnos y exhibir su ignorancia, porque yo he estado leyendo esas observaciones, y luego exhibir su arrogancia, porque están regañando alumnos y exhibiéndose ustedes mismos por su propia ignorancia. Por su atención, muchas gracias.